Bueno chicos, buen día. Espero que estén todos muy bien. Con algunos ya pudimos encontrarnos en la clase virtual. Otros vi que se conectaron pero tuvieron algunos problemitas de sonido. Así que vamos a hacer un repaso por las reacciones redox de las cuales estuvimos charlando esta mañana. Vamos a compartir pantalla, así pueden ir viendo más o menos lo que estuvimos charlando más temprano. Fíjense, en el trabajo práctico número 2, el ejercicio 1 me parece un buen ejercicio de aplicación para que podamos ver y hacer un repaso genérico de los pasos a seguir para resolver estas reacciones redox. Recuerden que las reacciones redox son aquellas reacciones en las cuales se produce simultáneamente una oxidación y una reducción. Esto quiere decir que van a haber algunos elementos químicos que van a perder electrones y otros elementos químicos que los van a aceptar. Entonces, el primer paso nosotros sabemos que es escribir la ecuación general. Después tenemos que ver entre los reactivos, ¿sí?, si se va a tratar de un medio ácido o de un medio básico. Si nosotros miramos esta reacción, tenemos aquí una sal, ¿sí?, otra sal, y acá tenemos un ácido, por lo cual, al encontrar un reactivo ácido, la reacción se va a desarrollar en un medio de este tipo. Una vez identificado el medio, lo que hacemos es atribuirle los números de oxidación a cada uno de los elementos que forman parte de estos compuestos. Yo les he explicado y les he dicho que es de suma importancia conocer de qué elementos, de qué compuestos químicos provienen, en los casos de las sales y demás, para poder saber y reconocer los números de oxidación. Entonces, por ejemplo, en esta sal que tenemos aquí, el número de oxidación del potasio es +1, porque recordamos que el potasio está ubicado en el grupo 1 de la tabla periódica, y aquellos elementos que están en los grupos 1, 2 y 3, por lo general, tienen como número de oxidación aquel que es correspondiente al grupo en el cual se ubica. El bromo es un halógeno, ¿sí?, que en este caso proviene, en esta sal que se ha formado, el bromuro de potasio, de un ácido no oxigenado. Entonces está actuando con número de oxidación negativo, que en este caso es -1. Recuerden que todos los compuestos químicos que nosotros vamos a encontrar en estas reacciones siempre son compuestos químicos neutros. No hemos trabajado todavía con reacciones en donde se ponen en juego aniones y cationes. Entonces, en todos los compuestos químicos siempre van a ver que las cargas positivas equiparan a las cargas negativas, por lo que me quedan compuestos neutros, sin carga. Entonces, +1, -1, ¿sí?, la carga total o final es 0. Vamos a este otro ejemplo que es interesante, de esta otra sal, que es dicromato de potasio. Habíamos dicho que siempre el oxígeno trabajaba con -2, el potasio nuevamente, por ser del grupo 1, es +1, y fíjense cómo procedo a hacer la cuenta. Yo tengo 7 de su índice del oxígeno por -2 son -14. Si vengo para este otro lado, tengo 2 del subíndice del potasio por 1 son 2. Tengo 2 cargas positivas contra 14 cargas negativas. Si ustedes se fijan, el cromo acá tiene un 2. Entonces, si lo multiplico por +6, me van a quedar 12 cargas positivas que sumada a las 2 positivas del potasio me igualan a las 14 negativas de este oxígeno, ¿sí? En el ácido sulfúrico tengo también oxígeno -2, el hidrógeno es +1, si se fijan tengo 8 negativas, 2 positivas, me quedan 6 positivas para igualar cargas. Y muchos de ustedes me plantearon dudas con respecto a aquellos compuestos que tenían paréntesis. Bien, fíjense cuál sería el truquito acá para darse cuenta fácilmente cuál es el número de oxidación de cada parte del compuesto químico. Si se fijan, cuando nosotros formábamos una sal, ¿sí?, lo que hacíamos era cruzar los números de oxidación.
¿sí? De aquella parte que venía de un hidróxido y de aquella parte que venía de un ácido. Si se fijan, este 2 que tiene como subíndice el cromo, debería ser la carga, ¿sí?, de este anión, porque al provenir de un ácido va a tener carga negativa, que es menos 2. Y el cromo, que proviene de un hidróxido, la carga debería ser este 3, por lo tanto es un catión más 3. Si yo ahora multiplico 3 por menos 2 son menos 6, y 2 por más 3 son más 6. Están las cargas igualadas. Si no me doy cuenta de esto, también ¿cómo puedo sacar la carga de lo que tengo dentro del paréntesis? Recuerden que el oxígeno es menos 2. Y ahí ese anión viene del ácido sulfúrico. En el ácido sulfúrico el azufre está trabajando con más 6. Entonces tengo 4 por menos 2 son menos 8, más 6, menos 2, y esa es la carga final que tengo en el anión. ¿Sí? Bien, seguimos. El siguiente es un elemento puro, en este caso es el bromo, un elemento diatómico cuyo número de oxidación es 0. Otra sal, el oxígeno con menos 2, el potasio más 1, y nuevamente 4 por menos 2 son menos 8, 2 por 1 son 2, me faltan 6 cargas positivas para que me quede neutro el compuesto. Y el agua, siempre oxígeno menos 2, y el hidrógeno siempre es más 1, que al multiplicar esa carga positiva por el 2, más 2 y menos 2 me quedan igualadas. ¿Sí? Una vez que hice ese paso, que estoy seguro de que los números de oxidación que he colocado se corresponden con los números de valencia de cada uno de los elementos y estoy en lo correcto, el siguiente paso es el paso de la ionización. ¿Qué es ionizar? Es separar un compuesto químico en sus aniones y cationes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera sal se corta a la mitad, entonces me queda un potasio de carga positiva, un bromo de carga negativa. Fíjense acá, esta otra sal, ¿sí?, se rompe por aquí, lo que proviene de un oxidrilo y lo que proviene de un ácido. Entonces, el catión, me quedan 2 cationes potasio, ese subíndice ahora ya lo coloco como coeficiente delante del catión, y después fíjense que pongo entre paréntesis el resto de la molécula, que es la parte anión, y acá tengo 2 por 1, son 2 cargas positivas, entonces el anión va a tener 2 cargas negativas. Si se fijan, ese menos 2 sale de hacer 7 por menos 2 del oxígeno aquí arriba, y 2 por más 6 son 12, entonces menos 14 más 12 son menos 2. Vamos al ácido sulfúrico, nuevamente se separan los protones del anión sulfato, entonces tengo 2 protones y un anión con carga menos 2. Siempre, y en lo que voy a insistir, es que pongan bien las cargas de cada uno de los iones a la hora de ionizar. Ese 2 subíndice del cromo lo coloco como coeficiente y me quedan 2 cationes cromo más 3. Tengo otro anión, ¿sí?, sulfato acá con carga menos 2. El bromo es un compuesto puro, por lo cual no se ioniza, ¿sí? El sulfato de potasio, tengo 2 cationes potasio y el anión sulfato. Y el agua, recuerden que siempre, ¿sí?, está formada por un protón y un oxidrilo. Entonces lo anotamos de esa manera. Una vez que realicé la ionización, tengo que identificar entre reactivos y productos cuáles fueron aquellos compuestos químicos, ¿sí?, que modificaron su número de oxidación. Si ustedes se fijan, acá el bromo tenía en los reactivos número de oxidación menos 1, y en los productos, al ser un compuesto puro, un elemento puro mejor dicho, tiene número de oxidación 0. Lo
traslado a la semirreacción. Bromo menos 1 a bromo 0. Luego, el otro compuesto químico que ha cambiado su número de oxidación es el cromo, que si se fijan, en este anión estaba trabajando con más 6 y cuando paso a los productos, ahora tengo un cromo más 3. Entonces, como ya ionicé, lo que tengo que trasladar hacia mi semirreacción, ¿sí?, es el anión completo, con el oxígeno también. Y acá solamente, al haber ionizado, yo sé que el cromo me queda solito y es lo que traslado a la semirreacción. Una vez que ya identifiqué los dos elementos que cambiaron de número de oxidación, lo que hago es identificar en ambas semirreacciones cuál es la de oxidación y cuál es la de reducción. Es un paso muy importante porque se dan las dos en simultáneo. No va a suceder nunca que tenga oxidación sin reducción o reducción sin oxidación. ¿Por qué es esto? Porque va a haber un elemento que esté perdiendo electrones e indiscutiblemente va a haber otro que los esté ganando al mismo tiempo que el otro los pierde. Entonces, si nos fijamos, el bromo pasa de tener número de oxidación menos 1 a tener número de oxidación 0. Aumentó algebraicamente el número de oxidación, por lo cual la reacción la conocemos con el nombre de oxidación. En la segunda semirreacción, el cromo pasó de tener número de oxidación más 6 a tener número de oxidación más 3. Disminuyó algebraicamente ese número, por lo cual se está produciendo una reducción. Mientras uno de los compuestos está ganando electrones, el otro los está perdiendo. Una vez hecho esto, el paso que sigue es balancear las masas en las dos semirreacciones. Es decir, que yo tenga a izquierda y derecha igual cantidad de todos los elementos. Si ustedes se fijan acá, sin mirar ese 2 colocadito adelante, yo tengo un bromo. Y acá este bromo tiene un subíndice 2, quiere decir que tengo dos bromos. Entonces, coloco ese 2 delante de este otro para que me queden dos bromos, uno a cada lado. En la semirreacción de abajo, si ustedes se fijan, yo lo que tengo es un cromo 2 oxígeno 7, ¿sí?, en formato anión. Ese 2 me está indicando que tengo dos cromos de este lado y de este lado, al trasladar la forma ionizada, también tengo dos cromos. Entonces, hasta ahí está balanceado. Pero ¿qué sucede? En esta segunda semirreacción, de este lado tengo 7 oxígenos que en este lado no existen al principio. ¿Cómo hago para balancear esos oxígenos? Al tratarse de un medio ácido, yo sé que debo sumar tantas moléculas de agua como oxígenos me faltan en el lado que me falta. De este lado tengo 7 oxígenos y de este lado no tengo oxígenos. Entonces sumo 7 moléculas de agua. Y del lado opuesto debo sumar el doble de protones, ¿sí?, por ser medio ácido, que la cantidad de agua que sumé. Entonces, si este lado sume 7 aguas, el doble son 14 protones. Bien. Si ahora yo corroboro, tengo en la primera semirreacción 2 bromos a izquierda, 2 bromos a derecha. Tengo 14 hidrógenos en la segunda semirreacción a izquierda y tengo 7 por 2, 14 hidrógenos a la derecha, ¿sí? Tengo 2 cromos a izquierda, 2 cromos a la derecha. Y tengo 7 oxígenos a la izquierda, 7 oxígenos a la derecha. Ya tengo mis masas balanceadas. El siguiente paso es balancear las cargas. Entonces, fíjense, en la primera semirreacción yo tengo 2 por menos 1 son menos 2. Y del lado derecho tengo 0 porque es un elemento puro. Entonces, la diferencia que hay entre ambos lados de esta semirreacción son 2 electrones.
Si yo pudiera sumar cargas negativas a uno de los dos lados para que se me igualaran, lo que haría sería sumarle al 0 un menos 2 para que me quede menos 2 igual a menos 2. Nunca se olviden de multiplicar los coeficientes que tienen delante de los aniones o cationes por la carga que me indica el ion. Vamos a la segunda semirreacción. Del lado izquierdo tengo 14 por una positiva, son 14 cargas positivas. Y este anión tiene 2 cargas negativas. Entonces, del lado izquierdo, el total de cargas que tengo es 14 positivas menos 2 son 12 positivas. Y del lado derecho, ahora, ¿qué tengo? El agua es 0, es neutra. Pero tengo 2 por más 3, son 6 cargas. Si del lado izquierdo tenía 12 positivas y del lado derecho tengo 6 positivas, yo lo que podría hacer es sumar 6 cargas negativas del lado izquierdo para que me quede 12 menos 6 igual a 6 a izquierda, que se me igualan a las 6 del lado izquierdo. Y por eso pongo ese numerito 6 sobre la flechita. Ahí ya habría balanceado las cargas. El siguiente paso es cruzar esos electrones que coloqué para multiplicar las semirreacciones. El 6 de la segunda lo pongo multiplicando a la primera y el 2 de la primera lo pongo multiplicando a la segunda. Siempre, y es fundamental, piensen que todos estos procesos se aplican en situaciones en donde hay plata puesta en juego. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplificar las cantidades, reducir las cantidades por lo general, no despilfarrar compuestos químicos, por así decirlo. Entonces, en este caso, yo podría dejar la primera semirreacción multiplicada por 6 y la segunda por 2, pero me van a quedar coeficientes y cantidades extremadamente grandes. Entonces lo que hago es, como puedo simplificar, simplifico y divido ambos numeritos por 2. Entonces me queda la de arriba multiplicada por 3 y la de abajo multiplicada por 1 en este caso. Sumo ambas semirreacciones, ¿sí? 3 por 2 son 6 aniones bromos, que es esto que tengo acá. Después no tengo más reactivos en la primera semirreacción, paso a la segunda, tengo 1 por 14 protones, y 1 por este anión dicromato, un anión dicromato. Vamos a los productos. Tengo 3 por un bromo elemental, tengo 3 bromos, y abajo tengo 1 por 2 cromos y 1 por 7 aguas, 7 aguas. Y ahí me queda, ¿sí?, la suma de ambas semirreacciones. El paso que sigue es trasladar esos coeficientes que yo obtuve al sumar ambas semirreacciones a la ecuación general sin balancear. Si ustedes se fijan, este anión bromo proviene de esta sal. Entonces, el coeficiente 6 lo traslado a ese compuesto químico. Si se fijan, ese 14 protones que tengo acá, los protones están presentes en el ácido. Pero fíjense acá, y esto es muy importante, no traslado el 14, sino que pongo 7. ¿Por qué? Porque me está diciendo que en el lado de los reactivos yo tengo que tener 14 hidrógenos. Y si yo hago 7 por 2, son 14. Ahora, si hubiera hecho 14 por 2, ya no tendría 14, sino que tendría 28. Y ahí se me desajusta el balance. Y este anión tiene un coeficiente 1, que es el que traslado a esta sal de cromato de potasio. Vamos a los productos. El bromo puro tiene un coeficiente 3, lo traslado aquí. Si se fijan, tengo 2 cationes cromo, que este compuesto ya tiene el cromo diatómico, ya están esos 2 cromos presentes, entonces no pongo un 2 como coeficiente adelante, sino que lo dejo así. Y tengo 7 aguas. Traslado ese 7 al agua. Una vez que ya trasladé los coeficientes, lo que voy a hacer es verificar. Entonces, en esta reacción tengo
potasio, bromo, cromo, oxígeno, hidrógeno y azufre. Si yo cuento a izquierda y derecha las cantidades, voy a obtener 8 potasios a izquierda, 2 a derecha, no me verifica. El bromo sí, tengo 6 y 6, el cromo también, 2 y 2, el oxígeno no me verifica, tengo 35 en los reactivos y 23 en los productos. El hidrógeno verifica y el azufre no verifica porque tengo 7 entre los reactivos y 4 en los productos. Ahora bien, ese balance por tanteo, ¿sí?, que por ahí asusta y que no sé a qué se refiere, si yo me fijo, potasio, oxígeno y azufre me están formando un mismo compuesto químico entre los productos. Entonces, sobre el compuesto químico que yo voy a tener que hacer mi balance es sobre ese compuesto que me reúne los 3 elementos que no me verifican. Si ustedes se fijan, acá el potasio, por ejemplo, necesito 8 y de este lado solamente tenía 2. ¿Por qué numerito debo multiplicar ese 2 para que me dé 8? Por 4. Y siempre me va a coincidir con que también necesitaba 4 azufres más y 4 por 4, 16 oxígenos más para que la ecuación me verifique y quede balanceada entre reactivos y productos. ¿Sí? Bueno, y eso es un poquito lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de realizar un ejercicio de este tipo. Vamos a fijarnos en este mismo trabajo práctico. ¿Sí? Por lo general, siempre es más común encontrar reacciones en medio ácido. Las reacciones en medio básico no son tan comunes, pero las hay y tenemos que saber resolverlas. Por ejemplo, el ejercicio 7, ¿sí? Si se fijan, tengo entre los reactivos 2 sales, ¿sí?, y un hidróxido. Eso me indica que es un medio básico. El siguiente paso va a ser colocar los numeritos de oxidación de cada uno de los elementos. ¿Sí? Nuevamente, si se fijan acá, el cromo tiene un 1, el cloro tiene un 3, son los que crucé. 3 para el cromo positivos y 1 negativo para el cloro. Como es un compuesto neutro, 3 por menos 1 menos 3, más 3 es 0. El potasio más 1 por pertenecer al grupo 1 y el oxidrilo menos 1. ¿Sí? Esta sal, clorato de potasio, tengo 3 por menos 2 del oxígeno son menos 6, más 1 del potasio, el cloro debe trabajar con más 5 para que el compuesto sea neutro. Vamos a los productos, cloro menos 1, potasio más 1 por pertenecer al grupo 1. Otra sal, el cromato de potasio, oxígeno menos 2, 4 por menos 2 son menos 8. Tengo 2 cargas positivas del potasio, me faltan 6 para igualar del cromo. Y el agua nuevamente, más 1 el hidrógeno, menos 2 el oxígeno, me quedan 0. Hago el paso de la ionización. La primera sal, ¿sí?, se rompe a la mitad y me queda el catión cromo y me queda el anión cloro. Fíjense que el 3 del subíndice ahora lo coloco como coeficiente adelante. El hidróxido se separa el potasio del oxidrilo. La otra sal que tenemos entre los reactivos se me separa el catión potasio del anión clorato. Fíjense que acá tengo un potasio positivo, entonces todo el paréntesis me va a quedar como un anión con una carga negativa, que si vuelvo a la sal original, tengo 3 por menos 2 del oxígeno, son menos 6, más 5 del cloro, una carga negativa, siempre se cumple la igualdad. El cloruro de potasio, también me queda el catión potasio y el anión cloro. El cromato de potasio, fíjense, el subíndice lo pongo como coeficiente y me quedan 2 cationes potasio
y un anión cromato, pero ahora con carga -2, porque si acá tengo 2 por +1, el anión indiscutiblemente tiene que tener 2 cargas negativas para que se neutralice, y el agua es la suma de un protón y un oxidrilo. Hecho esto, me voy a fijar cuáles son los elementos que están cambiando su numerito de oxidación, ¿sí? Si se fijan, este cloro que tengo acá al inicio, los 3 cloros, los aniones cloros negativos, no cambian, porque acá también el cloro vale -1. Pero este cloro que tengo dentro del anión estaba con número de oxidación +5 y en los productos tiene número de oxidación -1. Entonces ese es el primer elemento que traslado, ¿sí?, a la primera semirreacción. El segundo es el cromo. Entre los reactivos era un catión con carga +3 y en los productos, ¿sí?, está dentro de un anión con carga +6. Entonces lo traslado a la segunda semirreacción. El cloro de la primera pasa de tener +5 a -1. Disminuye algebraicamente el número de oxidación, por lo que se está produciendo una reducción. Y el cromo pasa de tener +5 a tener +6. Aumenta algebraicamente el número de oxidación, por lo que se produce la oxidación. Cuando uno gana electrones, el otro los está perdiendo. Planteado esto, me voy a fijar las masas a ambos lados. Si nos fijamos, el primer anión, ¿sí?, tengo un cloro y 3 oxígenos. Y del otro lado tengo solamente un cloro. ¿Qué me dice el método del ion electrón? Para resolver redox en medio básico, yo debo sumar aguas y oxidrilos. Pero en este caso voy a sumar tantas moléculas de agua como oxígenos me sobren en el lado que me sobran. En este caso, del lado izquierdo, en el anión tengo los 3 oxígenos. Entonces, de ese lado me están sobrando los 3 oxígenos que los sumo como 3 moléculas de agua. Y del lado opuesto, sumo el doble de oxidrilos. Si sumé 3 moléculas de agua, lo que hago es sumar 6 oxidrilos. En la de abajo, si se fijan, tengo un cromo a izquierda, un cromo a derecha, pero también dentro de este anión tengo 4 oxígenos, que del otro lado no tengo. Como de este lado me sobran 4 oxígenos, lo que hago es sumar 4 moléculas de agua. Y del lado opuesto, el doble de oxidrilos. El doble de 4 es 8. Si ahora verifico a ambos lados de las ecuaciones, tengo en la primera 3 por 2, 6 hidrógenos. Y del lado derecho, 6 hidrógenos. Tengo 3 oxígenos del agua más 3 oxígenos del anión, son 6 oxígenos. Y del lado derecho tengo 6 oxígenos. Un cloro y un cloro. Vamos a la segunda semirreacción. Tengo del lado izquierdo 8 oxígenos del oxidrilo y tengo 4 oxígenos en el anión y 4 oxígenos en el agua, 8 del lado derecho. Tengo 8 hidrógenos del lado izquierdo y tengo 4 por 2, 8 hidrógenos del lado derecho. Y por último tengo un cromo y un cromo. Las dos semirreacciones están igualadas en masa. Vamos a ver las cargas. Si se fijan en la semirreacción de reducción, el agua es neutra y tengo un anión con una carga negativa del lado izquierdo. Y en el lado derecho tengo una carga negativa del cloro y 6 cargas negativas del oxidrilo. Entonces, -6 menos 1 son -7. Y del otro lado solamente tengo una. Es decir, que si le sumara 6 cargas negativas del lado izquierdo, son estas 6 que coloco en la flechita. O puedo colocar más 6 electrones del lado izquierdo de la semirreacción. En la de abajo, ¿qué tengo? 8 cargas negativas del oxidrilo y 3 cargas positivas
del cromo. Menos 8 más 3 son menos 5. Y del lado derecho tengo estas menos 2 del anión, porque el agua es pura. Si tenía 5 de un lado, menos 5, y menos 2 del otro, si sumara del lado derecho más menos 3 electrones, me quedaría menos 5 igual a menos 5. Entonces, ese es el 3 que coloco acá. La diferencia de electrones entre ambas partes de la semirreacción. Hecho esto, que están balanceadas, cruzo esos numeritos y multiplico la semirreacción de arriba por 3 y la de abajo por 6. Nuevamente, puedo simplificar, entonces me queda 1 arriba y 2 abajo. Sumo ambas semirreacciones de la misma manera que hicimos en el ejemplo anterior, pero fíjense acá que vamos a tener la particularidad de que podemos simplificar distintos compuestos químicos a ambos lados de esta suma. ¿Qué significa? Del lado izquierdo me quedaron 3 aguas y del lado derecho 8 aguas. Entonces, las resto y dejo 5 aguas del lado derecho. Fíjense que siempre me van a quedar la mayor cantidad de aguas o las aguas presentes en el lado en donde en mi ecuación general tenía el agua, del lado derecho en este caso. Y también puedo simplificar los oxidrilos, que son idénticos a ambos lados. Del lado izquierdo tenía 16, del lado derecho 6, entonces me quedan 10 entre los reactivos. Si se fijan, el compuesto que tiene oxidrilos está entre los reactivos, es decir, a la izquierda de la reacción. Entonces ahí ya puedo saber que es correcto lo que he realizado. Hecho esto, lo que hago es trasladar los coeficientes a la ecuación general, ¿sí? Entonces, fíjense, este anión, ¿sí?, es el perteneciente a esta sal. Como tiene un 1, coloco un 1. Estos 10 oxidrilos, ¿sí?, el 10 lo voy a colocar adelante del compuesto que tiene oxidrilo y pongo ese 10 ahí. Y el 2 del catión cromo lo coloco delante del compuesto del cual proviene ese catión. Un 2 ahí delante del cloruro de cromo. Y en el lado de los productos, si se fijan, este anión cloro es de este compuesto, por lo cual yo tendría que dejar un 1. Ya vamos a explicar de dónde sale ese 7. El anión cromato tiene un 2 delante, por lo cual coloco un 2 delante de la sal de la cual proviene ese anión. Y tengo 5 aguas, por lo que coloco un 5 delante del agua. Para verificar, de nuevo, sumo a izquierda y derecha la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Y si se fijan, los que no me verifican son el cloro y el potasio, que son parte de un mismo compuesto químico, ambos elementos. Por tanteo, yo sé que colocando un 7 delante de ese compuesto químico, logro la igualdad. Y me van a quedar 7 cloros de un lado, 7 cloros del otro, 11 potasios entre los productos y 11 entre los reactivos. Y así es como cumplo la igualdad en mi reacción de redox en medio básico. Así que bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Pueden ver el videito varias veces a ver si se van familiarizando con el método de resolución. De todas maneras, estarán todos los foros activados para que ustedes pregunten sus dudas y manifiesten sus inquietudes. Si podemos realizar clases virtuales cada 15 días, así lo haremos para que estemos en contacto y no queden dudas sin salvar. Y bueno, eso es todo por hoy. Les dejo un beso muy grande, sigan cuidándose y estamos en contacto.